El Señor les bendiga. Muchas gracias a todo el equipo, todo el staff que me contempla para poder impartir o más bien compartir la predicación de este día. Muchas gracias a mi doblemente hermano Alex, Samuel, Cristian, etcétera, etcétera. Y el día de hoy pues vamos a meditar un poco acerca de la palabra de nuestro Dios y para empezar vamos a ver, no suelo dominar mucho Zoom, así que discúlpenme si hay algún inconveniente. Estoy tratando de dominar todas las artes virtuales, pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mm, ok, vamos a iniciar. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder ver un grupo de jóvenes reunidos, un grupo de jóvenes dispuestos para alabar al Señor, para meditar más de su palabra, para hacer muchas cosas las cuales a nuestro Señor le agradan y una de ellas pues es reunirnos, vernos, quizás no físicamente, quizás a distancia, pero es muy gratificante eh, poder reunirnos a través de una sala virtual y bueno, todo lo demás es colateral. Vaya. El día de hoy vamos a meditar acerca de el lugar más alto al que nosotros como jóvenes podemos llegar a estar. Por ejemplo, me gustaría iniciar el tema del día de hoy haciendo énfasis o reflexionando acerca de lo que está pasando en nuestros días, porque es algo totalmente mundial, es algo totalmente global. Y yo considero que muchas de las personas que tienen posesiones, que tienen fama, que tienen diferentes tipos de riqueza, pues están siendo gravemente afectadas por este virus, el cual está presentándose en nuestros días y que se va a prolongar hasta un cierto tiempo. Todas estas personas pasaron de tener muchos bienes, muchas posesiones, muchas riquezas y todo esto, lo cual he mencionado, está desbaratándose en su persona. Personas que han tenido riquezas, las han perdido. Personas que han tenido mucha fama, la han perdido. Personas que tienen muchas posesiones, eh, no sé, posesiones de tipo de vivienda, hogares, posesiones materiales, las han perdido. Y es que estas personas, por lo regular, eh, pues lo están perdiendo todo por causa de este virus. Pero nosotros como hijos de Dios o como personas que tenemos una relación con Dios, también nos puede llegar a pasar lo mismo. Y más porque tenemos una relación, una comunión con nuestro Dios. Por ejemplo, las personas que tienen una comunión con Dios o una relación estrecha con Dios, si vamos allá al Génesis capítulo 11, verso 4, una historia que todos conocemos eh, acerca de la Torre de Babel, que fue una construcción, llámese horizontal, vertical, dependiendo de cómo lo veamos. Estas personas tenían siempre el deseo de poder enaltecer el nombre de ellas mismas. Tanto así que menciona en el verso 4 menciona acerca de que las personas que edificaban esta construcción dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Estas personas querían, si bien, poder poner su nombre sobre un lugar alto, pero también así como desde el Génesis podemos ver que el ser humano siempre ha querido encontrar ese lugar alto por el cual busca renombre, por el cual busca fama o busca algún tipo de reconocimiento. También podemos ver que en el mismo Génesis, en el mismo principio, en el capítulo 34, verso 19, podemos ver que después de que un príncipe
¿sí? Después de que un príncipe tiene una relación sexual ilícita con una de las hijas de Israel o de Jacob, fue tanto su acto sexual que menciona el texto en el verso 19 que, y no tardó el joven en hacer aquello, lo que mencionamos, porque la hija de Jacob le había agradado y él, el príncipe, era el más distinguido de toda la casa de su padre. Como humanos, mucho énfasis. Siempre hemos querido buscar obtener ese lugar alto por el cual queremos personificar la fama en nuestra vida. Pero entonces, pues, ¿cuál es el lugar más alto al que nosotros como jóvenes podemos llegar a estar? En esta imagen eh, podemos ver el cielo, podemos ver el espacio exterior, lo que es conocido como la Vía Láctea, y quizás puede venir a nuestra mente que mientras más arriba estemos nosotros como personas, pues somos más reconocidos. Pero antes de, eh, antes de responder esta pregunta de cuál es ese lugar alto al que nosotros podemos aspirar a estar, me gustaría que considerásemos tres narrativas y una alusión a un texto en el cual podemos encontrar en Lucas 8. Si vamos a Lucas 8, podemos ver esta historia, la cual yo creo que todos la conocemos. Vemos ahí a unos puerquitos, a unos cerditos y vemos a Jesús con una persona que yo sé que conocemos, que padecía demonios. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8, versos 26 al 39, texto que nada más vamos a definir algunas ideas, no vamos a adentrarnos tanto al texto, pero en este texto podemos ver a Jesús sanando a un endemoniado. Antes de responder a nuestra pregunta, ¿cuál es el lugar más alto al que podemos aspirar a estar? Las tres narrativas, la primera de ellas es el endemoniado Gadareno. Y bueno, ¿qué podemos mencionar acerca de este personaje? Voy a tratar de compartir otra, otro recurso en el cual vamos a ponernos un poco en contexto. A ver, voy a tratar de dominar el Zoom y pues, muy bien, ok. Aquí podemos ver dónde estaba Jesús, o más bien donde podemos quizás definir de una manera chusca dónde estaba Jesús. Y antes de que Jesús entrase en acción en Gadara o en Gergesa, no sabemos exactamente dónde se encontraba, podemos ver que Jesús, en el mismo texto de Lucas 8, podemos ver que al venir Jesús se refiere a que estaba, ok, voy a tratar de mejorar mi dicción. Vemos a Jesús que estaba en Capernaum, sin embargo, no sabemos si efectivamente Jesús va a Gadara, lugar que está aquí con el cursor, o si efectivamente Jesús va a Gergesa. Por cuestiones de tiempo, yo creo que no sería muy prudente adentrarnos, pero vemos que hay un desplazamiento de Capernaum a cualquiera de las dos regiones en las cuales hemos mencionado. Y aquí vemos a Jesús sanando o echando fuera demonios a este personaje. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ¿dónde está? Dejar compartir. Ok, ahora compartir esta. Podemos ver en este contexto a Jesús. Pero lo interesante es que, eh, pero lo interesante de este relato es que vemos, aparte de que vemos a Jesús, el cual viene de Capernaum, viene haciendo un milagro. En un texto anterior vemos a Jesús eh, ante una tempestad en la cual la misma naturaleza le, le, la misma naturaleza le obedece. Y aquí podemos ver que, órale, esto no lo vi. Bueno, podemos ver a Jesús
en este contexto. Menciona el texto que esta persona tenía espíritus inmundos, pero el hecho de que esta persona tuviese espíritus inmundos, un comentarista, y para ser más preciso, Poe, menciona que al tener espíritus inmundos esta persona, se refería a que el texto podría estar describiendo a alguien que consulta a muertos y que está fuera de sí mentalmente enajenado. No sabemos cómo era en aquel tiempo el hecho de que alguien estaba poseído por espíritus inmundos. Pero también el texto nos recalca que este personaje, el cual padecía de espíritus inmundos, tenía su morada entre sepulcros. Y el mismo comentarista menciona que los sepulcros eran cuevas en las montañas, en las cuales eran naturales o fruto de excavaciones humanas, en las cuales servían de hospedaje para una persona la cual no tenía cobijo o no tenía una vivienda. Es pues que esta persona era considerada como vulnerable, pero ante su vulnerabilidad podemos notar que lo que hace la persona que tenía espíritus inmundos es que reconoce a Jesús. Y al reconocer a Jesús es algo hasta este punto muy llamativo, porque en el mismo texto anterior que hacemos alusión, cuando Jesús calma la tempestad, sus discípulos pues estaban fuera de sí porque no reconocieron a Jesús ante el milagro que había hecho. Entonces, este personaje, el endemoniado Gadareno, conocido coloquialmente, pues lo primero que hace es que reconoce a Jesús. Obviamente, después de que reconoce a Jesús, le dice su problemática acerca del padecimiento que sufría, quizás patológicamente. Pero Jesús lo que hace al ver a esta persona en su vulnerabilidad, en una enfermedad quizás un poco escabrosa en aquel tiempo, lo que hace Jesús es que deja ir a los demonios. Legión, para ser más preciso, era el nombre de los demonios, los cuales de manera enfática el personaje Tácito le hace notar a Jesús. Y bueno, ante la legión o la serie de demonios, los cuales Jesús reprende, reprocha y saca de este personaje, pues estos demonios, como podemos ver en la imagen, van ante estos, ante estos puercos, ante estos cerdos que eran considerados inmundos ante el pensamiento judío. Y al entrar en estos cerdos, lo que llama la atención es que aquellas personas que apacentaban a estos animales es que vieron tal acontecimiento que había hecho Jesús sobre el endemoniado o sobre el que padecía demonios. Y bueno, después de que ellos vieron, los que apacentaban los cerdos, después de que vieron todo aquello lo cual había hecho Jesús y que vieron todo el desastre que se había hecho o que se había realizado en, en este acontecimiento, lo más llamativo que yo puedo ver en este texto es que después de todo este desastre, menciona el verso 35, que los que apacentaban a los cerdos vieron al que padecía demonios sentado a los pies de Jesús. Tengamos muy presente esto. Este personaje, después de ser sanado, estuvo sentado a los pies de Jesús. Y bueno, estas personas contaron a la ciudad cómo había sanado Jesús al endemoniado. Y eso es algo sumamente espléndido, que Jesús haya hecho esto. Pero bueno, dejando un poco de lado esta narrativa, vamos a una narrativa después, en la cual podemos ver a Jairo, su hija, y quizás eh, una narrativa que se entromete, entre comillas, que vamos a tocar un poco más adelante, o vamos a hacer alusión a ella un poco más adelante. Y bueno, esta narrativa es Jairo como principal de la sinagoga, Jesús, el
el personaje principal y la hija de Jairo. Lo llamativo de esta narrativa de entrada es que Jairo, lo primero que hace, ahora Jesús ya no estaba en Gerasa o en Gadara, sino que vuelve a Capernaum, como habíamos visto en la ilustración. Lo que hace Jairo es que al ver a Jesús, él, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que fuera a su casa, como menciona el verso 41. Y bueno, tengamos en cuenta nuevamente que Jairo, al verlo, se postra a los pies de Jesús y era tanta su insistencia, tanto su anhelo que Jesús estuviera al menos una pequeña parte de su grande tiempo en su casa, que le rogaba para que fuera tal. Y bueno, quizás el problema del principal de la sinagoga era hasta cierto punto algo en lo que se tenía que tomar cierta diligencia, cierta prontitud, puesto que su hija estaba enferma. Y claro está que ante esta explicación viene ahora nuestra tercera narrativa. Jairo lo vamos a dejar un poco más adelante, pero lo más llamativo es que después de que Jairo se postra a los pies de Jesús y que le ruega quizás de una manera vehemente a Jesús para que fuera a su casa, vemos ahora a una mujer con flujo de sangre, la cual esta mujer con flujo de sangre era algo quizás no muy bien visto, quizás era considerado otra persona con cierta vulnerabilidad ante la perspectiva judía, pero bueno, eso es algo que vamos a tocar poco más adelante. Y bueno, la mujer con flujo de sangre tenía un problema. Ahora quizás no de demonios, ahora quizás también de una cierta enfermedad, pero eh, la mujer con flujo de sangre era tanto su deseo de ya no padecer esta enfermedad por un cierto tiempo, que fueron quizás unos años muy, muy longevos, no mal recuerdo para ser preciso 12, en los cuales ella padecía flujo de sangre, pero lo que hace la mujer es que yéndose entre toda la multitud, lo que hace la mujer es que nada más toca una porción del manto de Jesús. El poder no estaba en el manto, sino el poder estaba en quien portaba el manto. Pero al menos tocar una porción de Jesús o de pertenencia de Jesús fue lo que le cambió la vida a la mujer con flujo de sangre. Y bueno, es muy interesante notar que cuando esta mujer fue sanada, Jesús de una manera quizás algo hipotética menciona, bueno, siento que algo de poder ha salido de mí. Y bueno, ante el temor y el temblor que tenía la mujer, lo que hace ella es que presta una cierta reverencia. Y otra cosa muy importante, menciona el verso 47 que, y después de postrarse ante él, le cuenta todo temblando y con temor. Y bueno, mencionamos que el endemoniado gadareno, cuando fue eh, sanado por esta enfermedad, se postró ante los pies de Jesús. Jairo, cuando ve a Jesús, lo primero que hace es postrarse ante los pies de Jesús para que fuera a su casa. Y ahora esta mujer lo que hace eh, después de ver la sanación en su vida, después de ya no padecer ningún tipo de enfermedad, lo que hace es que se postra ante Jesús, se postra ante Cristo. Y bueno, mencionando ahora a Jairo, puesto que Jesús, después de después de haber tenido esta conversación, que el texto no nos dice cuál fue, explícitamente hablando, ahora lo que hace Jesús es que va a la casa de Jairo y le hacen llegar a Jesús a través de una noticia de otro personaje
explícito de la sinagoga, que es la hija de Jairo había muerto. Y bueno, no sé qué sentiríamos cada uno de nosotros si al menos una persona muy cercana, muy allegada a nosotros, perdiera la vida. Quizás tristeza, quizás un déficit mental negativo, pero bueno, esa fue la noticia que recibió Jairo, que su hija había muerto. Y no está de más decir que Jesús, ante la rogativa o la petición que hace Jairo ante él, con toda solicitud, va a su casa. Y lo más sobresaliente de esta narrativa es que al ir a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, nada más toma a 2 de sus discípulos. Y al tomarlos a ellos, pues quizás había cierta exclusión por parte de los otros 10 restantes. Y claro está que estaban con él otras figuras importantes, quizás amigos del principal de la sinagoga, su esposa, y bueno, cosas de las cuales podemos especular o quizás podemos llegar a pensar de más, pero había un grupo muy pequeño de personas yendo a la casa de Jairo. Y lo más sobresaliente de esta narrativa es que Jesús, al ir a casa de Jairo, lo que hace es que resucita a aquella persona o aquella hija, unigénita por cierto, la cual había perdido la vida. Y bueno, es muy interesante notar que en las 4 narrativas que hemos tocado, quizás de manera superficial, podemos ver un diagrama en el cual me gustaría que enfatizásemos mucho para poder eh, lograr definir cuál es ese lugar el cual nosotros como jóvenes, ese lugar alto podemos llegar a estar. Y bueno, a través de este diagrama podemos ver que de entrada, como estamos tocando el libro de Lucas, sabemos que Lucas fue un erudito en lo que hacía al momento de escribir. Y aquí podemos ver que el escritor Lucas, pues en su mismo libro, en el capítulo 1, en el verso 3, podemos darnos a la idea de que él era uh, un sumo erudito al momento de hacer este documento, el cual menciona en capítulo 1, verso 3, acerca de una audiencia, una persona específica a la cual le atribuye un reconocimiento. Y Lucas menciona que le ha parecido también a él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas en orden a Teófilo. Y bueno, con esto quiero ejemplificar de que lo que hace Lucas es de que toma diferentes fuentes en las cuales de todas esas fuentes hace un documento. Y bueno, estas 4 narrativas, o quizás todo el documento en sí, pero al menos las que estamos enfocándonos en este momento, lo que Lucas deja entrever es que la hace con 2 propósitos. A mano izquierda, bueno, mi izquierda, podemos mostrar que el primer propósito de Lucas al recopilar de diferentes fuentes, al escribírselas en orden a Teófilo, lo primero que podemos ver o que deja entrever Lucas es que este personaje que redacta trata de mostrar la autoridad de Jesús sobre, número 1, la naturaleza, como la narrativa de los discípulos y la tempestad. Número 2, los demonios, acerca del endemoniado gadareno. Número 3, o las enfermedades, lo cual mencionamos con la mujer de flujo de sangre. Y número 4 y última, la muerte, con la hija de Jairo. Estas son 4 puntos esenciales sobre los cuales Lucas trata de mostrar la autoridad de Jesús sobre naturaleza, demonios, enfermedades, y es tanta la exageración que la autoridad de Jesús fue más allá de la muerte. Y el segundo propósito, a mi mano derecha, podemos ver que
Lucas trata de mostrar cuál es ese lugar más alto al que nosotros podemos llegar a estar. Si bien los discípulos eran personas que tenían un cierto apego muy estricto con Jesús, quizás ellos pasaban las 24 horas, los 7 días de la semana, en comunión con Jesús, en comunicación, entablando diferente tipo de relaciones con otras personas, Mira, pero siempre, siempre los discípulos estaban con Jesús. Y bueno, eh, el milagro sobre la naturaleza produjo en los discípulos incredulidad y una carencia suma de humildad ante el milagro que ellos habían presenciado. Y bueno, aquí hay una tachita haciendo alusión a que quizás es algo negativo, ¿no? Es algo incoherente que alguien, que un discípulo de Jesús, pues al ver un milagro de Jesús, pues tenga cierta incredulidad acerca de su maestro, acerca de, del maestro que le instruía constantemente. Esas eran las personas apegadas a Jesús. Y notemos que el endemoniado Gadareno, Gesareno, Geraseno, bueno, cualquiera de todas las probabilidades. Esta persona, al ser considerada como un gentil, una persona que no tenía una cierta comunicación o un cierto apego con Jesús, es que a ver el milagro en su vida hay una cierta humillación. Tengamos en cuenta que después de que Jesús hace la sanación con este personaje, mencionábamos que se postra a los pies de Jesús. Y bueno, la mujer con flujo de sangre, quizás no sabemos si era gentil, no sabemos si tenía una tendencia judía, pero al ver el milagro sobre la enfermedad, lo que hace esta mujer es que hay un cierto grado de humillación, tanto así que también se postra delante de Jesús. Hay una reverencia. Y no está de más decir que Jairo quizás rompe un poco el patrón de milagro o humillación, y lo que hace Jairo es que primero se humilla ante Jesús y después presencia el milagro directamente de Cristo. Esas son las cuatro narrativas, quizás vistas de manera superficial, pero es la manera en que Jesús se presentó ante las personas con milagros, con poder, con autoridad, y la manera en que las personas se mostraron ante Jesús. Sus discípulos carecieron de fe, carecieron de humildad, pero las otras tres personas, el endemoniado, la mujer con flujo de sangre y Jairo, lo primero que hicieron es que al ver un milagro o al humillarse, se humillaron y vieron un milagro. Entonces, pues, ¿cuál es el lugar más alto al que nosotros como jóvenes, como discípulos de Jesús, que tenemos encuentros diarios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de una vida total de adoración, cuál es ese lugar más alto al que nosotros podemos llegar a estar? Y ese lugar más alto es muy sencillo. El lugar más alto al que nosotros podemos llegar a estar es postrado ante los pies de Jesús. Sus discípulos carecieron de fe, pero yo considero que al nosotros ser discípulos de Jesús y ser jóvenes discípulos de Jesús, con una vida quizás corta, en la cual hemos visto milagros por parte de Dios en nuestras vidas, yo consideraría que al menos si el Señor ha actuado en nuestras vidas como jóvenes, lo primero que debemos hacer es que debemos humillarnos y ver un milagro en nuestras vidas. O bien, si hemos visto milagros de Dios para nuestras vidas, nosotros, al igual que Jairo, debemos humillar. Pero considero muy chusco que nosotros no hayamos visto al Señor actuar en nuestras vidas. Pero en dado caso de que no hayamos visto a Dios actuar en nuestras vidas, es, es que para ver un milagro, nosotros debemos humillarnos cada vez más y más
a Dios, reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro dador de la vida, dador de esa salvación tan espléndida que ha hecho Jesús en nuestra vida. O bien, si no es eh, de manera, ¿cómo dijéramos? De manera chusca, si no hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas, es que quizás no nos hemos humillado genuinamente para ver los milagros que efectúa Dios todos los días en nosotros. Hoy en día muchos de los jóvenes no se han querido humillar ante Jesús. Podemos ver a discípulos de Cristo 24/7, como aquellos discípulos que estaban muy apegados con Jesús físicamente, pero quizás podemos estar en esta misma matiz de que siendo discípulos, siendo jóvenes discípulos, quizás nosotros no nos hemos humillado de una manera genuina ante Dios. Puede ser, pero puede ser el grado de que pasemos horas, pasemos miles de encuentros con Dios, con Jesús, pero no humillarnos. Entonces, recapitulando, el lugar más alto ante un milagro, ante un regalo de Dios para nuestras vidas, el lugar más alto al que nosotros podemos aspirar, fama es un lugar alto, posesiones es un lugar alto, riquezas es un lugar alto, pero esas riquezas, esas posesiones y esa fama son lugares altos, físicos y materiales. De manera espiritual, el lugar más alto al que el joven puede llegar a aspirar y a estar es delante de los pies de Jesús, postrado, rogándole a Dios que haga en nuestras vidas milagros, humillándonos para ver esos milagros, o teniendo esos milagros, humillarnos por consiguiente. Y me gustaría eh, concluir de una manera breve con dos pasajes en los cuales apoyan esta idea. El primero de ellos, de primera instancia, redactado por Mateo y claro, dicho por Jesús, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 20, verso 27, en la cual dos de sus discípulos, otros textos sinópticos mencionan que fue fue la mamá de estos discípulos, pero menciona que ante una humillación o querer reconocerse a sí mismo, menciona Jesús que Él quita ese dogma, Él quita ese, eh, ese modo de pensar, de querer buscar fama y de querer buscar un cierto tipo de jerarquía. Y menciona Jesús de una manera muy ilógica, muy incoherente, que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Santiago en el capítulo 4, en el verso 10, quizás un verso muy conocido, menciona que para que nosotros seamos exaltados, primero debemos humillar. Menciona, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es pues que fama, reconocimiento terrenal, tiene sus ventajas aquí en la tierra, pero no en el cielo. Así es pues que el lugar más alto al que como jóvenes podemos llegar a estar es delante de los pies de Jesús. Sus discípulos, al ver lo que había hecho Jesús en sus vidas de una manera directa, carecieron de humildad. Por otra parte, el endemoniado Gadareno, al padecer una enfermedad y al ser sanado de esa enfermedad, lo que hace es que se postra ante los pies de Jesús. Por otra parte, Jairo rompe el dogma y primero se humilla ante Jesús. Después mira lo que él ha hecho en su vida y bueno, yo creo que él estuvo feliz al ver a su hija resucitar. Y por último, la mujer con flujo de sangre, enfermedad patológica no muy bien vista entre la cultura judía,
ante ese anhelo de ser restaurada, y al ser restaurada, lo que hace es que se postre ante Jesús. Y yo considero y creo fielmente que nosotros hemos estado enfermos de una patología de carácter espiritual o inclusive física, la cual es el pecado. Pero aquellos eh, quienes hemos nacido de nuevo a través de las aguas del bautismo, hemos sido lavados, hemos sido revestidos ahora de Jesús, y considero que esa es una enfermedad de la cual nosotros hemos sido sanados y que ahora depositamos plena confianza en esta nueva vida, la cual el Señor nos ha dado. Y bueno, ya hemos visto el milagro, ya hemos visto lo que Jesús hace en nuestras vidas. Ahora el lugar más alto al que como jóvenes podemos llegar a estar es estar postrado, humillado, en reverencia ante los pies de Jesús. Que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias.